Parte del trabajo ha sido, bueno, apoyarnos no solo en el conocimiento de la experiencia, sino también, bueno, hacer parte de la sistematización como una categorización de las prácticas sobre la realidad comunitaria y la participación en la planificación y ejecución de las distintas tareas que hemos llevado como equipo. Bueno, la idea es recuperar todo lo transitado desde el trabajo hace 2 años que se lleva a cabo, conceptualizando y pudiendo evaluar las situaciones que hemos llevado a cabo. Bueno, nuestro objetivo es que la experiencia pueda compartirse con otros equipos de trabajo y replicarse, proponerse como parte de diseños de políticas públicas en materia de salud mental dentro de la provincia de Catamarca, principalmente. Quiero pasar el cosito. Ahí está. Como parte de la contextualización, sí, por ahí no sabemos si conocen Catamarca, sí es importante para nosotros ubicarnos geográficamente. El espacio donde nosotros llevamos a cabo el dispositivo es un centro de atención primaria, un CAPS, que se encuentra en la zona sur de la capital de Catamarca y que inicia con los comienzos de la pandemia, con el contexto de COVID, a partir del cual se genera la propuesta de un equipo de intervención domiciliaria para acompañamientos en relación a usuarios del sistema de salud mental principalmente, con la mirada estratégica de que dentro de lo que es la zona sur de la provincia, el CAPS que nosotros elegimos está haciendo nexo con otros centros de salud primaria, llegando a una cobertura de 40.000 habitantes aproximadamente, y por la proximidad en relación a los usuarios. El objetivo claramente para nuestros inicios fue reducir las internaciones por razones de salud mental en el Hospital General, que es donde nosotros tenemos el servicio de salud mental, dentro del principal Hospital General, proponiendo alternativas de internación domiciliaria y seguimiento en domicilio, evitando la exposición y posible riesgo de contagio por coronavirus y descomprimiendo el sistema de salud. A los inicios, el equipo, por ahí teníamos muchas fluctuaciones en relación a los profesionales que acompañaban. Psicología estuvo, teníamos enfermera, teníamos médico, teníamos acompañante terapéutico. Durante el armado del equipo ha ido fluctuando mucho, entonces también por ahí las estrategias se han ido manteniendo, pero debían un poco adaptarse también en relación al personal con el que contábamos. A partir del dispositivo de seguimiento en domicilio fue que se generó de ese proyecto madre otro tipo de dispositivos, que es a partir del cual nosotros damos cuenta del desarrollo de la sistematización. Desde la parte de la metodología, que queríamos dar un poco cuenta de eso, para nosotros como el trabajo de la sistematización de la práctica, sistematizar como un proceso de conocimiento que no solo reconstruye y ordena la experiencia de forma integradora, sino que también nos permite un poco interpretarla. Para nosotros se puede esquematizar el trabajo a partir de la reconstrucción de la experiencia. Para eso usamos como estilos descriptivos y utilizamos los recursos que íbamos generando dentro del dispositivo, que era el libro de actas, los informes de gestión, que era lo que daba cuenta de cada paso que atravesó el dispositivo en su configuración original. Dentro de lo mismo también nosotros nos abocamos en un seguimiento de una secuencia temporal a partir de grandes hitos que dan cuenta de las acciones y que hemos ido realizando. Para nosotros el uso de las líneas de tiempo es importante porque nos posibilita comenzar a conceptualizar esa práctica, porque cada actividad que hemos ido realizando la hemos tenido que repensar, reconfigurar y reorientar en relación a lo que iba aconteciendo en la práctica misma del acompañar usuarios. Estoy nerviosa, perdón. Por eso para nosotros ha sido todo el tiempo un proceso reflexivo de la práctica misma, como detenernos a conceptualizar y reorientar nuestras actividades y nuestras intervenciones con la práctica con usuarios. Nos ha servido mucho dentro de la parte teórica el poder utilizar las líneas de vida, porque son lo que nos permitió ver cada acontecimiento importante en cómo se articula todo, desde lo conceptual y desde la práctica misma, desde el abordaje territorial, los abordajes intersectoriales, cómo hemos ido proponiendo integraciones con todos los programas que también han ido siendo parte del abordaje con nuestros usuarios, con los usuarios que acompañamos. A partir de eso que nosotros proponemos el eje de la sistematización, empezar con el análisis de la experiencia para las categorizaciones de los dispositivos.
Hola. Bueno, como adelantaba Noelia, ya enfocándonos en el proceso de sistematización, encontramos dos momentos. Uno, la recuperación de la experiencia, y el otro, el análisis de la experiencia. En el primer momento lo que hicimos fue listar una serie de eventos significativos que encontramos en poco más de 2 años de trabajo. Y con la pregunta final, bueno, de cómo veíamos después de distintas líneas de acción que iban evidenciándose, cómo unificar, cómo integrar en una propuesta unificada el trabajo del equipo, para llegar así de esa manera al eje de sistematización que extraemos de ahí, que es el poder categorizar el servicio. En este tiempo, bueno, además del inicio, juntamente con la declaración de la emergencia sanitaria, la propuesta de la internación domiciliaria, que tuvo que modificarse al poco tiempo porque, bueno, no sé si tenían información, Catamarca por muchos meses epidemiológicamente no presentaba casos, entonces no era una necesidad la internación en el domicilio para personas por motivo de salud mental. Eso nos llevó a cambiar la estrategia, a refuncionalizar el equipo, se definieron, bueno, cuál iba a ser las posibles intervenciones, no habiendo sido demandada la internación domiciliaria. Nos enfocamos en el grupo de personas con padecimiento subjetivo persistente o grave, y nos enfocamos mucho en la atención domiciliaria. Y además de eso, con los meses, bueno, de acuerdo a las necesidades que iba presentando la población, también pudimos introducir la creación de un espacio de inclusión sociolaboral, primero abriendo el espacio de huerta, luego el del vivero. Todas estas acciones también nos llevaban a articulaciones intersectoriales con el Ministerio de Trabajo, con el INTA, para el asesoramiento de la tarea en sí. Tuvimos articulación con la municipalidad, porque se generó un espacio también de acopio de materiales reciclables, todo acompañando esta propuesta del trabajo comunitario, que para los vecinos representa la idea del cuidado de lo ambiental y, bueno, otro tipo de intercambio de un centro de salud, de atención primaria de salud con los vecinos. Terminamos este periodo que está listado ahí, incluso también proponiendo un ciclo de cines, de varias proyecciones, que también nos permitió el vínculo con otras organizaciones, de los participantes del espacio, con otras organizaciones sociales y comunitarias. Y bueno, al final de todo esto veíamos entonces cómo encuadramos todo esto que venimos haciendo. Y ya con el análisis de la experiencia y tomando algunas de la Organización Mundial de la Salud del año 2009, bueno, podemos irlo al trabajo como el de un servicio comunitario en salud mental, como herramienta para evitar hospitalizaciones, para el acompañamiento a las familias, para el apoyo al personal de salud del primer nivel, y para garantizar la continuidad del tratamiento de todos los usuarios. Eso en primer lugar. Sí. Entonces decíamos servicio comunitario de salud mental, con 2 dispositivos. Por un lado, la atención domiciliaria, donde las situaciones más habituales en las que interviene el equipo tienen que ver con, por ejemplo, traslado de personas junto al SAMES que necesitan evaluación y
con alguna sugerencia de internación, personas que tienen limitada la movilidad, personas que rechazan todo tipo de asistencia y no es posible por otros medios el tratamiento ambulatorio. Bueno, y pedidos desde distintas instituciones para personas que están descompensadas o que estuvieron en tratamiento y lo abandonaron. Y en ese acercamiento, bueno, uno empieza también a ofrecer la provisión de medicación, muchas veces por la situación social de la persona, la gestión de alimentos, los pedidos de mejoramiento habitacional, la gestión de turnos en el sistema de salud en general, el asesoramiento en la certificación de discapacidad o pensiones. Todo eso es el grueso de lo que uno va pensando con la familia, con la persona en cada visita domiciliaria. Y que además, bueno, hacemos enlace con el Hospital General, tratando de que sean los equipos de esas instituciones los responsables del tratamiento. Y por el otro lado, bueno, el espacio de inclusión sociolaboral que se llama Jalpa, que en quechua significa tierra de labores, que incluye a la huerta y al vivero, que tiene una finalidad social, digo, intentamos que sea sustentable porque se comercializa algo de lo producido, también representa para el consumo propio de cada participante algo significativo, pero también generamos un producto social y por ejemplo tenemos un proyecto de forestación de la zona donde está el centro de salud, y bueno, como espacio que permite no solo el aprendizaje de algunos aspectos ligados al desarrollo de un trabajo, sino también apuntar a la independencia económica de cada uno de los participantes, bien, pensando en la autonomía progresiva y en la revinculación de cada uno de ellos, lo que vimos al comienzo del espacio, allá por hace casi 2 años, es que estas personas vivían su aislamiento propio antes de la pandemia, y con proponerles esta rutina de la actividad diaria en el centro de salud, han empezado a dejar ese modo que tenían de padecer, digamos, su día a día, y vemos efectos, la verdad, bastante reconfortantes, por lo que representa para el equipo como respuesta a lo que proponemos, pero también para ellos como muy importante para continuar y pensar proyectos a futuro. Bueno, un poco es donde estamos ubicados. El CAP se llama Malbrán, de Barrio San Jorge. Si nos quieren seguir en Instagram, también ahí vamos subiendo las actividades que realizamos. Gracias. Muchas gracias. Hola, ahora sí. Bueno, muchas gracias a los compañeros por compartir la experiencia de trabajo en Catamarca. Vamos a continuar con la segunda ponencia, que se titula Salud Mental, Protagonismo Popular y Derechos Humanos. Va a compartirnos la experiencia Sebastián Sotolafoy. Él es psicólogo y bueno, nos va a contar un poco de este trabajo de pensar la salud mental en clave política, entiendo yo. Así que bueno, lo escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi trabajo se basa en una experiencia coordinando un grupo terapéutico de usuarios y usuarias que tienen consumo problemático de sustancia.
en un dispositivo comunitario acá en Capital Federal, en la zona de Mataderos. Es un lugar que llevo casi ya 2 años trabajando. Y lo que me interesa plasmar en este trabajo son, de alguna manera, teorizar reflexiones que hemos venido haciendo con mis compañeros y compañeras de mi lugar de trabajo. No es una reflexión aislada. Y particularmente con mi compañero con quien coordino estos grupos terapéuticos los días viernes. Así que bueno, esa va a ser la reflexión, un intento de teorización, de articulación, de reflexión teórica a partir de una experiencia concreta. Bueno, comienzo con una frase de Gilles Deleuze, filósofo francés, que en el prefacio del libro Psicoanálisis y Transversalidad de Félix Guattari plantea lo que para él serían los 3 problemas de grupo. Cito: 1. ¿De qué forma introducir la política en la práctica de la teoría psicoanalítica una vez asegurado que, de cualquier modo, la política esté en el inconsciente mismo? 2. ¿Conviene introducir y cómo el psicoanálisis en los grupos militantes revolucionarios? 3. ¿Cómo concebir y formar grupos terapéuticos específicos cuya influencia se extiende a los grupos políticos y también a las estructuras psiquiátricas psicoanalíticas? Esta cita me parece interesante de plantear porque una de las características particulares de este dispositivo y de los grupos que coordino es que muchos y muchas de los usuarios y usuarias que participan de los grupos militan en una organización política. Entonces me parece interesante pensar los cruces entre subjetividad y política, clínica y militancia, lo singular y lo colectivo en el marco de estas prácticas comunitarias en salud mental. Bueno, el dispositivo se llama Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, Vivir Solo Cuesta Vida. Lleva, a fines de 2020 se levanta este dispositivo. Como mencionaba, un dispositivo de tratamiento de consumo problemático de sustancia. Bueno, que nace a partir de la articulación entre una organización política y el Estado a través de la CEDRONAR. Y en dicho dispositivo, con mis compañeros y compañeras, venimos desarrollando o intentando desarrollar una experiencia de salud mental comunitaria cuyo eje central está puesto en el protagonismo popular de los usuarios y las usuarias. Nosotros entendemos que la salud mental es una construcción colectiva, entonces nos parece que la participación protagónica es una herramienta que puede servir para contrarrestar los abordajes y violencias manicomiales que lamentablemente todavía persisten en las prácticas de salud mental y que en nuestro caso además lo hemos utilizado como un recurso para la promoción de la dignidad y la autonomía, que son los 2 principios rectores de la Ley Nacional de Salud Mental. Cuando yo empecé a trabajar en este dispositivo, veníamos realizando una serie de reflexiones sobre la demanda de los usuarios y las usuarias. Nos llamaba la atención porque al inicio la primera y única demanda de los usuarios y las usuarias que asistían por primera vez a este dispositivo era un espacio de escucha individual con el psicólogo. O sea, era lo primero que se demandaba, siendo que en paralelo funcionan los grupos terapéuticos 3 veces a la semana. O sea, es un espacio que le damos mucho valor. Pero aún así la demanda era esa. Y al principio, al acoger esa demanda, ocurría con mucha frecuencia que primero solo asistían a ese espacio de escucha individual y a los grupos terapéuticos casi nada. Entonces, después de un tiempo, incluso después de un tiempo, desertaban el tratamiento. Entonces, al hacerse frecuente esta experiencia, empezamos a repensar de cómo estamos interviniendo. Entonces, tomamos una decisión de revertir la lógica, que es que el criterio para comenzar un espacio de escucha individual cuando se asiste por primer dispositivo, primero tienen que transitar por los grupos terapéuticos por un tiempo delimitado, 3 semanas, 1 mes aproximadamente. Obviamente, si hay un caso de urgencia, lo acogemos, pero en general el criterio es ese. Y bueno, si después de pasado ese tiempo persiste la demanda de un espacio de escucha individual, se evalúa junto al usuario o la usuaria el motivo de consulta. Fue muy interesante porque, bueno, lo que intentamos hacer es revertir una de las prácticas hegemónicas del poder terapéutico, que es privilegiar los abordajes clínicos individuales por sobre los abordajes grupales y comunitarios, y que además es una práctica que tiende a psicologizar e individualizar los padecimientos subjetivos. Y esto es interesante porque yo diría que la gran mayoría de usuarios y usuarias que empezaron a transitar el grupo terapéutico, que habían demandado un espacio de escucha individual al inicio, después de un tiempo, la mayoría dejó de demandar un espacio de escucha individual porque se dieron cuenta de que los grupos terapéuticos le era más significativo o tenía efectos
digamos que podían aliviar el padecimiento subjetivo. Entonces a nosotros y nosotras, al poner el acento en este aspecto comunitario del tratamiento, lo que buscamos promover es el armado del lazo social, el rearmado de vínculos y redes, que muchas veces está quebrantado por las consecuencias del consumo problemático de sustancias. Entonces, en un principio, la apuesta era facilitar espacios de socialización, involucrarse en tareas cotidianas, aprender a relacionarse con otros desde el cuidado, participar en plenarios, talleres comunitarios, instancias de formación. En este dispositivo también funciona un comedor comunitario, se hacen talleres, se hacen espacios de formación. Entonces, entendemos que lo terapéutico no se acota incluso al grupo o al espacio de escucha individual, sino tiene que ver cómo se transita el espacio. Bueno, no ha estado exento obviamente esta apuesta de conflictos, tensiones, incomodidades, contradicciones, y me permito mencionar, no podemos mencionar las precarísimas condiciones laborales en las que estamos, pero que aún así no ha permitido repensar las prácticas en salud mental desde abajo y desde una perspectiva comunitaria, popular y antimanicomial. Otra cuestión que nos fuimos dando cuenta en la coordinación de los grupos, que fue muy interesante, que la dinámica de los grupos nosotros apostamos que fuese una conversación entre todos y todas, que fuese transversal, horizontal, pero la dinámica era, nosotros lo llamamos un grupo individual. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos los coordinadores, estaban el usuario y la usuaria, y la dinámica era que cada usuario y usuaria tenía un tiempo para compartir cómo estuvo su semana o lo que quiera contar, pero al principio se dirigía la palabra solamente al coordinador, entonces se generaba un diálogo unidireccional. Entonces se asemejaba más a una suerte de terapia individual, pero con muchos cuerpos presentes. Entonces lo que empezamos a problematizar es cómo generar realmente la producción de un grupo, la construcción de un grupo, y empezamos a generar pequeños movimientos, pequeños gestos, que con el paso del tiempo y sumado a otras condicionantes, se empezó a generar un cambio en la dinámica del grupo. Entonces antes lo que hacíamos era, después de que un usuario compartiera su relato, preguntamos, bueno, ¿alguien quiere decir algo de lo que el compañero o la compañera dijo? Y después empezamos a revertir esa pregunta, la reformulamos y empezamos a preguntar, ¿el grupo quiere decir algo? Entonces pasamos de interpelar al individuo, el yo, a pasar a interpelar al grupo, al nosotros. Entonces, estos pequeños gestos, estos pequeños movimientos empezaron a generar una dinámica grupal en la que se generaba un momento de enunciación colectiva, entonces se daba realmente una conversación entre varios, ya no dirigió la palabra únicamente al coordinador, sino que entre los mismos usuarios y usuarios se empezaron a dar consejos, recomendaciones. Entonces esto se tradujo que la palabra comenzó a circular de manera mucho más transversal y ya no acotado el diálogo entre dos. Entonces esto dio pie a que se produjeran momentos de colectivización del malestar, en que las percepciones, las vivencias, los afectos, los deseos se empezaron a poner en común. Acá me parece interesante una noción de grupo que plantea Félix Guattari en Psicoanálisis Transversal, que es la distinción entre grupo sometido y grupo sujeto. Los grupos sometidos, para él, son los que se caracterizan por un funcionamiento jerárquico y vertical que impide el desarrollo, dice, estos cortes creadores de una verdadera enunciación colectiva. Entonces esto se sustituye en enunciado estereotipado. Por ejemplo, ¿cuál sería estos enunciados estereotipados? Son estos significantes que los usuarios y usuarias, cuando participan en el grupo, se nombran a sí mismos como el adicto, el enfermo, el falopero, o sea, se autoperciben así. En cambio, los grupos sujetos operan por medio de la transversalidad, de elementos de creación institucional, de una subjetividad grupal que se anima a tomar la palabra. Entonces, esta distinción no son dos tipos de grupos, sino que son instancias coexistentes en un grupo. Entonces, el funcionamiento grupal tiene que ver con instancias, momentos, encuentros en el que se superponen estos dos tipos de dimensiones. Entonces acá hay una interrogante que se plantea Deleuze, que me parece interesante, sobre cómo se produce el deseo de grupo. Y él dice, cito, ¿cómo un grupo puede manifestar su propio deseo, ponerlo en conexión con los deseos de otros grupos y con los deseos de las masas, producir los enunciados creadores correspondientes y constituir las condiciones, no de su unificación, sino de su multiplicación propicia y para enunciados de ruptura? Entonces, como decía antes, nos parece que estos enunciados creadores de ruptura tienen que ver con cuestionar, que hasta ahora ha sido un rol de los coordinadores, esta identidad cristalizada
a partir de los cuales el usuario y la usuaria se autoperciben, el adicto, el enfermo, el falopero. Que si bien no son cuestiones, discursos individuales, porque tiene que ver con un atravesamiento del discurso hegemónico de la psiquiatría manicomial, que instituye un tipo de subjetividad individualizada, cerrada, estática, sin dejar de margen de posibilidad abrir líneas de fuga a otros tipos de identidades. Lo que hemos tratado de instalar preguntas es que no se, muy comillas, es un adicto, sino que también se es un ciudadano, un trabajador, un padre, un amigo, un hermano, un hijo, pareja, etc. Hay múltiples identidades y no se consume 24/7. Como mencioné anteriormente, unas cosas que nos llaman la atención es que la mayoría de los miembros se caracterizan por la actividad militante de los miembros del grupo. Entonces, ¿cómo se traduce esta impronta militante en los grupos? Nos parece que se traduce en ciertos principios de solidaridad, de cooperación, de apoyo mutuo, de compañerismo, y que tiene que ver con ciertos comentarios, gestos, actitudes, conducta, al momento de cuando un usuario comparte testimonio muy cargado de sufrimiento psíquico, y en general aparece este reconocimiento entre pares, las valoraciones del logro del otro, la escucha atenta, el buen trato, gestos de ternura, que incluso en algunas ocasiones han habido testimonios cargados de mucho sufrimiento psíquico y que en una o dos ocasiones fue muy conmovedor para todos y que dos usuarios en el mismo grupo en la escena se pararon y le abrazaron al usuario que estaba compartiendo. Entonces son esos gestos de ternura que, como dice Fernando Ulloa, que hablar de la ternura en términos políticos es poner el acento en la necesidad de resistir a la barbarización de los lazos sociales. Y para ir terminando, solo comento brevemente, dos experiencias muy interesantes de protagonismo popular en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental. La primera fue un plenario que hicimos el año pasado, a fin de año, en la cual asistieron los trabajadores y trabajadoras del espacio, usuarios y usuarias, vecinos y vecinas del barrio y militantes de la organización, en la que fue una instancia de discutir colectivamente ciertos aspectos del funcionamiento del dispositivo. Y en esa instancia los trabajadores y trabajadoras tomamos la decisión de que quienes debían exponer la síntesis, porque nos dividimos por grupo, y quienes debían exponer en el plenario la síntesis, lo que se discutió en el grupo, tenían que ser sí o sí el usuario, o sea, no podía ser nadie más. Y fue muy interesante porque funcionó, y de hecho el reconocimiento que ellos sintieron no lo expresaron. Uno me dijo gracias por confiar en mí, y nos parece interesante corrernos de esas lógicas paternalistas, de hablar en representación de hablar en nombre de, y dar la palabra y que sean los usuarios y los usuarios que puedan tomar la palabra y hablar por sí mismos. Y otra experiencia, ya con esto termino, fue un taller de la Ley Nacional de Salud Mental, que lo hicimos en el grupo que coordinamos, y que surge no porque se nos ocurrió de la nada, sino porque en los grupos empezaron a aparecer, o sea, siempre estuvieron presentes, pero hubo un caso particular de un usuario que padeció violencia institucional en un centro de internación, violencia institucional muy grave. Entonces nosotros nos vimos la necesidad de que tener una instancia de hablar sobre la ley para que tuvieran una herramienta legal a partir de la cual posicionarse y entender que son sujetos de derecho y no objetos de control, vigilancia, castigo, disciplinamiento. Y fue muy interesante porque también un usuario dijo que no sabía que existía una ley, y fue muy interesante también para que puedan tener una herramienta legal a partir de la cual posicionarse. Bueno, ahora sí termino. La reflexión final que quiero decir es que considero que clínica, política y militancia poseen una relación estrecha en una práctica, sobre todo con estas características, y que se conjugan en una praxis transformadora de la realidad. Y aquí la dimensión de lo colectivo se torna imprescindible para llevar adelante prácticas en salud mental desde abajo, de politización de los malestares, en contraposición al poder terapéutico hegemónico, manicomial, cuya finalidad última es el disciplinamiento y control social. Así como no hay salud mental sin justicia social, considero que no hay salud mental sin protagonismo popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por compartir la experiencia de trabajo.
Bueno, continuamos con la tercera ponencia. Es una experiencia que se da acá también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la zona de Bajo Flores, y se llama Cuaderno al Paso, un puente a favor del vínculo con personas en situación de calle. Y participaron de la confección de este trabajo Lucía Grondona, Gustavo Riñones, Florencia Pelagash, Yanina Díaz, Mónica Silvester y Evelyn Vázquez. No están todos, pero... compañeras. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mónica. En conjunto con mi compañera Gisela vamos a presentar este trabajo. Yo soy terapista ocupacional y mi compañera es trabajadora social. Y es un trabajo que nace de una experiencia de rotación durante 6 meses en un dispositivo intersectorial, territorial, y la idea es presentar un proyecto que nace en esta experiencia y que se da también de forma interdisciplinaria. Cuando esté el power, arrancamos. Ahí está, genial. Bueno, el dispositivo en el que tiene lugar esta experiencia se llama La Otra Base de Encuentro. Es un centro de salud con abordaje territorial, intersectorial e interdisciplinario que está ubicado en el Bajo Flores, en el área programática del Hospital Piñero. El objetivo del dispositivo es acompañar a personas en situación de extrema vulnerabilidad psicosocial, frecuentemente atravesadas por situaciones de consumo problemático y también por situación de calle. La idea del dispositivo es buscar el reanudamiento del lazo social y la construcción de ciudadanía, acompañando procesos de apropiación de derechos progresivos desde un modelo de reducción de riesgos y daños. Y está caracterizado por un encuadre flexible, con una disposición a la demanda espontánea y con una búsqueda de adaptar la forma de recibir del dispositivo a las necesidades y las posibilidades de la población con la que trabaja, siempre buscando estar disponibles para una accesibilidad ampliada. Queda ubicado en el Bajo Flores, justo enfrente del CESA 48, por lo que muchas de las actividades se desarrollan en conjunto con personal de las dos instituciones. La población que accede al dispositivo es sobre todo la población del barrio Padre Ricciardelli y también personas que viven en los alrededores, personas que habitan en las calles, por ejemplo sobre Perito Moreno, es sobre todo esa el área de influencia del dispositivo. Es una zona que tiene mucha población, una gran densidad poblacional y en general condiciones habitacionales precarias. Es habitual la conformación de ranchos y el uso de autos de esquinas o de playones para vivir o para permanecer partes del día. Es un espacio sin resguardo en general donde las personas habitan, sin resguardo de las condiciones climáticas, sin resguardo en relación a la intimidad. Y es frecuente en esta zona el desarme, la destrucción o el incendio de estos ranchos, estas construcciones precarias que las personas van construyendo, por ejemplo, frente a un partido de fútbol o algún acontecimiento que ocurra, que un poco lo relacionamos con mecanismos desplegados en ciudades neoliberales, que son conceptos que tomamos de Rosa, que tienen que ver con la exclusión o la invisibilización de ciertas poblaciones que son consideradas quizás poco deseables o más vulnerables, para embellecer, digamos, la zona. El proyecto que presentamos tiene lugar en uno de los dispositivos que desarrolla LOE hace ya 7 años de forma ininterrumpida, con algunos cambios durante la pandemia, que es un dispositivo que consiste en recorridas por las zonas en donde las personas generalmente arman sus ranchadas, que ya son zonas identificadas por el personal de la institución, y la idea es poder mediatizar o llevar elementos para mediatizar un vínculo. Nos acercamos con insumos que tienen que ver con lo que tenemos como recurso disponible en la institución y con lo que se identifica como necesidades de la población, como agua, preservativos, galletitas, folletos, para responder a algunas de las necesidades, pero también con el objetivo de acercarnos, ¿no? De mediatizar el vínculo, de favorecer un mayor acceso, de ser como el nexo entre la institución y las personas. Y también, para prevenir algunos de los riesgos asociados a la situación de calle y al consumo problemático, ¿no? Como la deshidratación y demás. Y un poco se piensa que cada encuentro con una persona en este contexto, en el contexto de las ranchadas, puede ser una oportunidad única porque la población cambia día a día, no es que vas a encontrar a la misma persona todos los días en el mismo lugar, entonces muchas veces se aprovecha ese encuentro para poder pasar información, dar algún dato que pueda servir para favorecer otro acceso. Entonces, cada encuentro tiene como ese valor.
Y bueno, un poco busca acercarnos nosotros desde el centro de salud, salir a la calle para promover una mayor accesibilidad, teniendo en cuenta las barreras simbólicas que por ahí se representan desde la situación de calle, que muchas veces cuentan con historial de encuentros negativos con instituciones, ¿no? Que tienden a la exclusión o a la expulsión de las personas en situación de calle. Tratar de tender ahí un puente y también teniendo en cuenta las barreras administrativas para el acceso a salud, como el tener que estar en cierto horario para el acceso a turnos, tener que llegar con DNI y demás. Tenemos también algunos puntos que nos ayudaron a pensar teóricamente la situación de calle. Di Iorio lo describe como una problemática compleja atravesada por múltiples dimensiones políticas, culturales, históricas, sociales y económicas. Bueno, tiene mucho que ver con el contexto histórico, social en el que se da, en la comunidad, en la ciudad en la que se da la situación de calle. Y bueno, claramente no es una situación que esté solo relacionada con la carencia de un hogar o de un ingreso económico estable, sino que tiene que ver con un debilitamiento o una ausencia total de redes que puedan apoyar en un momento de vulnerabilidad. Y bueno, también está relacionado con situaciones de violencia frecuentes y con derechos repetidamente vulnerados y muchos derechos vulnerados, no solo lo habitacional, sino también la alimentación, el acceso a seguridad, la salud. Así que es un poco para tener en cuenta todas las características de la población con la que estamos trabajando. Para pensar un poco en los cotidianos o en las características del día a día de las personas en situación de calle. Estos cotidianos se dan en espacios públicos, es decir, la vida íntima o privada que muchos tenemos en nuestras casas se da en el espacio público, en el espacio de la mirada del otro, en la mirada ajena. Y las rutinas están en general organizadas en base al conocimiento de ciertas estrategias de subsistencia en relación a horarios y disponibilidad de algunos dispositivos que cubren necesidades básicas como un comedor, una ONG o algún centro de salud. Y también estrategias de cuidado propio, ¿no? Para la propia seguridad, cómo permanecer en vigilia durante las noches y por ahí de día están en un estado de mayor descanso. Y esto un poco se relaciona con que cuando es el horario de asistencia de los centros de salud o de mayor atención al público, que es general por las mañanas, se suele dar en el mismo momento que es el momento de descanso de las personas con las que trabajamos, así que es una barrera también para el trabajo. Justamente cuando pensamos el proyecto para trabajar con personas en situación de calle, tomamos en cuenta esto de como inquietudes disparadoras, en un punto los horarios contrarios de los equipos de atención a los momentos de mayor actividad de esta población, como contó Mónica. Y también pensamos el vínculo donde los profesionales representan lo institucional. Tal vez nosotras llegábamos con nuestra ropa, con el ambo, éramos representantes de una institución que nos precede y esta sociedad tal vez a cierta desconfianza inicial o dificultades que han podido tener las personas en vínculos con estas instituciones en el pasado. También como residentes, que nosotros llevamos a cabo este proyecto, nos pensábamos dentro de periodos acotados de rotación en la institución y de un vínculo, un relacionamiento con las personas que depende de un tiempo. Tal vez no teníamos el background de los compañeros que ya venían trabajando con las personas en situación de calle y eso hacía que a veces nos sintiéramos considerados receptores no confiables de algunas de sus demandas o que tuviéramos que empezar el vínculo desde cero con una población. En este sentido nos preguntamos quiénes necesitaban generar el vínculo y si éramos nosotros desde el equipo de residentes y desde el equipo de profesionales, si eran las personas que estaban en situación de calle o si era algo realmente que iba a ser beneficioso para todos, que iba a ser para todos nosotros. Entonces en ese lado pensamos esta propuesta que fue la del cuaderno al paso, que se transformó en un material impreso al estilo como de una revista, de un folletín, que buscaba permanecer más allá de nuestra acotada presencia en el espacio público, en nuestra acotada presencia como recorrido de ranchadas. Y en esto quisimos incluir en el cuaderno información asociada a que podría ser interesante o necesaria para las personas en situación de calle, que tuviera que ver con reducción de riesgos y daños, que tuviera que ver también con las distintas instituciones que hay en la comunidad, a las que ellas pudieran acercarse. Y también quisimos incorporar
elementos creativos, lúdicos y de esparcimiento. No solamente pautas de reducción de riesgos y daños, sino también algo que apelara a su subjetividad y a conocer también sus intereses. Esta idea surge a partir de distintas teorizaciones, lecturas que estuvimos haciendo como equipo, y tomamos también experiencias previas y experiencias que se dieron de equipos de salud que intentaron mantener intercambios diarios con las poblaciones durante el ASPO. Entonces tal vez lo que era presencial estaba más cortado y también se pensó en distintos como soportes para poder mantener la comunicación. Y como bases de nuestra propuesta, pensamos primeramente en la relación indisociable entre lo que es la producción de salud y de subjetividad. Por eso quisimos que el cuaderno no tenga solamente información, incluso información que fuera comunitaria, no solamente información, digamos, que no llegara a las vidas de las personas del barrio, sino pensar en tener a los recursos más cercanos, pero también en su producción de subjetividad en cuanto a que el cuaderno quería incorporar juegos, un espacio para que ellos pudieran escribir, para que pudieran dibujar, también para que ellos pudieran plasmar qué temas le interesaban para pensar próximos números. Y en ese sentido lo pensamos por eso, entre que esta producción de subjetividad sí o sí impacta en la producción de salud y de nuestro objetivo como equipo de salud. También por eso pensamos el arte como un instrumento de acción política y un instrumento de expresión, y la idea de dar lugar al cuidado y al acercamiento desde la reducción de riesgos y daños, que es una perspectiva que recorre todas las propuestas de la institución donde nos insertamos, que es LOVE. Y en este caso, lo que nosotras más pensábamos como objetivo era aportar a lo que es la accesibilidad empleada, que accedan más allá de la guardia, por lo que además se ve que las personas en situación de calle tal vez llegan en los momentos más críticos de la urgencia a los sistemas de guardia, y que puedan acceder también a todo lo que es promoción y protección de su salud. Y en ese caso por ahí pensar desde el cuaderno pautas de cuidado. Y también que pudiéramos ampliar lo que ellos tienen, o el imaginario social que tiene la comunidad de lo que son los centros de salud. En este sentido pensamos agregar, no solo información, sino también propuestas de juego y poesías, y un espacio abierto para que las personas puedan escribir y que también nos puedan contar qué cosas quisieran incluir en próximas ediciones. En esto fue un poco por lo que venía contando de una predisposición de alojar las necesidades sentidas de las personas, y nuestra propuesta era que pudieran en la última página proponer espacios para futuros cuadernos al paso, pudieran proponer los temas que les interesaban. A partir de esto pudimos identificar una buena recepción del material. Cuando volvíamos a las ranchadas, que las hacíamos semanalmente, 2 veces por semana, hablábamos con las personas y veíamos que las habían leído, que les interesaba más que nada los juegos o también la información, pero no pudimos identificar esto, que era la necesidad de que nos devolvieran respuestas por escrito. Y esto lo asociábamos también a las dificultades de preservar el cuaderno y todo lo que son bienes materiales en el contexto de la situación de calle, en el contexto nómade, de ir cambiando de espacios de las ranchadas, por lo cual pensamos que la devolución oral nos iba a servir como para hacer nuevos cuadernos al paso, y lo tomamos más desde un espacio de charla. Por eso lo vimos como una herramienta que nos ayudó a poder construir un vínculo y a poder generar una continuidad entre los distintos encuentros, porque retomábamos lo que se había leído, lo que se habían quedado pensando del cuaderno, para poder generar una charla, y daba como cierta temporalidad entre los distintos encuentros que teníamos entre el equipo y las usuarias. De ahí también la idea era que ellos pudieran participar en la elaboración de próximas ediciones, que pudieran traer sus temas, y también pensarlo desde compartirlo con otros centros de salud. Incorporar a otros equipos de salud, poder llevar la propuesta, presentarla, que sea conocida en la comunidad, porque aparte hay varios centros de salud en el área donde nos encontrábamos trabajando, en el área que es cerca de la cancha de San Lorenzo, hay como varios centros. Y como reflexiones finales, justamente el cuaderno se constituyó en un vehículo para compartir este vínculo,
más allá de la entrega de materiales y poder generar algo más de un diálogo, poder conocernos. Y nos generó esa apuesta de trascender, de instalar intervenciones que busquen subjetivar a las personas y apostar a su expresión. Y también el desafío de hacer una investigación que sea constante, porque nuestro tema era poder identificar qué temas les interesaban a ellos, identificar los recursos que había en el barrio, poder llevar información que sea precisa y también que sea interesante, que realmente no quede en un panfleto que se entrega y tal vez no genera interés. Entonces, de ese lado nos dimos cuenta que era un desafío poder confeccionarlo de manera ética y que el equipo tenga el tiempo para sentarse y poder generar ese material, que no es solamente la intervención, que también es súper importante, pero no solo la intervención asistencial, sino también poder pensarnos como un equipo que se sienta, reflexiona, hace lecturas para poder crear un material que llegue realmente a los intereses de la población a la que queremos llegar con esta construcción. Y bueno, también nos pareció interesante que en futuros momentos de esta propuesta se pudiera retomar lo que tiene que ver con el género como también una categoría transversal a lo que es la situación de calle. Y por otro lado, bueno, para finalizar, les queríamos compartir una frase que nos pareció que guió todo nuestro recorrido en este proyecto del cuaderno, que es una frase de Spinelli, que dice: solo debe regir el imperativo de jugar, de desencadenar procesos sin certezas, pero fieles al deseo y a las apuestas que se generan, tratando de que las acciones sean el puente entre la potencia y el poder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las compañeras. Ahora vamos a tener una próxima ponencia, que esta se va a dar de manera virtual. El nombre del trabajo es la territorialidad como perspectiva para trascender la lógica manicomial. Es una experiencia que se da a partir del trabajo de residentes en el hospital de Alejandro Korn. Participaron de la realización del trabajo Juana Balba, Consuelo Selvaggio y Margarita Portillo. Ahí los compañeros que están en la técnica, cuando quieran, nos comparten la ponencia. Hola, ¿se escucha? Hola. ¿Se escucha? Hola, sí, gracias. Se escucha perfecto, las vemos muy bien también. Bueno, estamos de guardia, por eso tuvimos que recurrir a la modalidad virtual. Bueno, por ahí, como decía la compañera, mi nombre es Juana Balba, somos residentes del Hospital Alejandro Korn, en Melchor Romero, en la ciudad de La Plata. Es un hospital especializado en salud mental, que queda en la zona oeste de la ciudad de La Plata y es un hospital de referencia provincial. Bueno, el objetivo del trabajo va a ser recuperar las categorías de territorio y territorialidad para analizar los procesos de atención y cuidado de la salud de manera integral. Teníamos un PowerPoint para compartirles, pero bueno, estamos con algunos problemas en la computadora y no nos los deja compartir, así que bueno, va a ser más charlado. Por ahí lo que entendemos es que la importancia de pensar lo comunitario y el territorio radica en empezar a incorporar esta perspectiva para también pensarlo dentro de las instituciones y no siempre estar quizás en este binomio afuera-adentro, en donde lo territorial se piensa siempre como por fuera de las instituciones. Así que, bueno, por ahí partimos de entender al territorio como una construcción social y un espacio de disputa por diferentes actores sociales que ejercen su territorialidad por medios de mecanismos materiales, que pueden ser, por ejemplo, las políticas públicas o la regulación de algunas actividades, y mediante mecanismos también simbólicos, como pueden ser la construcción de identidad o los discursos. En este sentido, vamos a entender a la territorialidad como una herramienta que tienen las personas con las que trabajamos y que tenemos nosotros, en tanto también trabajadores y parte de los equipos de salud, y creemos que la potencialidad está en fomentar distintos procesos de apropiación de esta herramienta que es la territorialidad,
para que las personas puedan también apropiarse de sus tratamientos y de los abordajes de salud que se dan. Después, bueno, por ahí algo que ya se viene desarrollando en las mesas anteriores, así que por ahí para no ser también muy reiterativas, cabe aclarar que bueno, nos posicionamos desde una perspectiva de salud mental comunitaria, que como habían dicho en algunos de los trabajos las compañeras, esto implica que la persona sea partícipe y protagonista de su tratamiento, escuchar la voz de la persona, obviamente que sea desde un equipo interdisciplinario, algunas de las cosas que por ahí ya fueron mencionando. Pero también creemos que la intervención de los equipos de salud desde esta perspectiva se direcciona desde dos sentidos que son constitutivos, el uno que uno va a ser el desarrollo de la autonomía de la persona, por un lado, orientando que, bueno, a propiciar el desenvolvimiento de las personas con algún padecimiento mental en la comunidad a partir de los propios intereses que tienen y de sus deseos o sus inquietudes, y por el otro lado también el desarrollo y el fortalecimiento de los lazos sociales a través de la participación en la comunidad de esa persona, pero también entendiendo la importancia de que las personas que están en la comunidad, también los actores y las distintas instituciones que forman parte de la comunidad, también sean parte de la construcción de esos procesos, porque por ahí lo que hemos observado a partir de nuestras prácticas y la rotación por los diferentes servicios es que muchas veces al pensar en procesos de atención desde una perspectiva comunitaria, incorporando a la comunidad como un actor fundamental, se parte de una visión algo romantizada de la comunidad, en donde se entiende que que la comunidad es el espacio de lo colectivo, de la solidaridad, de la empatía, y nos hemos encontrado por ahí en los centros de día, incluso eso, con que muchas veces la comunidad o las personas que habitan los espacios por donde los usuarios, los pacientes transitan, no saben bien qué es un padecimiento mental, no saben cómo trabajar con estas personas, cómo laburar, cómo construir lazos, y es en este sentido que también entendemos que se vuelve necesario políticas de promoción y prevención de salud mental en los espacios comunitarios también, ya sea brindar información, para que la comunidad también sepa cómo recibir, cómo contener y cómo alojar a las personas con las que trabajamos. Por ahí, morir. Bueno, en esto, hola, soy Margarita, voy a continuar un poco la ponencia. También hablando, como la compañera venía mencionando esto de la territorialidad, lo comunitario, también pensábamos que partimos desde una perspectiva no comunitaria, pero no esto en contracara de lo que es la perspectiva manicomial, sino que entendemos que la perspectiva manicomial es un punto de partida no para poder problematizar, desnaturalizar estas prácticas que se llevan, porque uno no anula la otra, digamos, sino que es un punto de partida. Entonces nos parece interesante como todo el tiempo traerlo también acompañado de lo que es la Ley de Salud Mental 26.657, que lo tenemos como una herramienta para apoyarnos, ¿no? Para seguir apostando a lo que es la perspectiva comunitaria. Pero también teniendo en cuenta de que las lógicas manicomiales, o sea, las prácticas que se llevan adelante, no solamente se dan en estas instituciones totales como es el Hospital de Alejandro Con, sino que también se dan por fuera. Entonces, a viceversa, también se debería pensar de que cuando pensamos en prácticas comunitarias, no solo se dan en el afuera, sino también es lógicas que tendríamos que empezar a ahondar más en el adentro de las instituciones. Entonces, como que nos parece importante esa cuestión, porque muchas veces pensamos de que estas lógicas manicomiales son los muros, es el espacio, y en realidad es algo que se puede también dar en el afuera. En nuestro caso hay 3 centros de días con quienes se trabaja,
Y también se pueden reproducir lógicas manicomiales en esos espacios, como por ejemplo los horarios de almuerzo, en donde también lo que es el rol del médico sigue siendo como súper importante. En cuanto también a la medicación, sigue siendo como una de las cosas que se tiene en cuenta siempre. Entonces, bueno, romper un poco con esto, como decía la compañera, de romantizar también lo comunitario, de que en realidad es mucho más allá y debiéramos seguir profundizando y problematizando esas cuestiones. Porque más que nada en los centros de día, citamos también a Clara Weber, que nos habla esto de que siempre seguimos reproduciendo algunas cuestiones como pensando en el afuera y adentro, que en realidad también las instituciones forman parte de la comunidad, entonces no lo podemos pensar separados. Entonces, es como también nuestra idea de presentar esta ponencia hoy, es también de seguir problematizando estas cuestiones que nos parecen súper importantes. En ese sentido, bueno, también vamos a seguir trabajando con lo que es el territorio y territorialidad, que lo comenta mi compañera. Bueno, un poco retomando lo que decían mis compañeras hoy, está bueno entender esto del territorio como una categoría política y a la territorialidad como una herramienta que nos permite introducir ciertos debates en las intervenciones que tenemos en la cotidianidad. Y bueno, también entendiendo que en los territorios se ponen en juego determinantes sociales, económicos, culturales y de género, que van a determinar los procesos de salud, de enfermedad, de atención y cuidado en los cuales trabajamos. Y lo que permite la territorialidad es poner en articulación e integrar todos estos determinantes y también las redes de pertenencia a las cuales se inscriben las subjetividades y los sujetos con los que trabajamos. Y un concepto que nosotras queríamos traer, que nos parecía interesante, para poder seguir pensando el territorio y la territorialidad, es la intersectorialidad de alta intensidad, que bueno, nos permite pensar a los procesos de intervención desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta que intervenimos en situaciones complejas, en problemáticas que son muy complejas. Entonces, este concepto nos permite pensar en una integralidad no solo de las intervenciones, sino también a la hora de poder definir los problemas, de llevar a cabo las acciones y las estrategias, y también del monitoreo de las mismas o del seguimiento. Y esto nos brinda pensar en políticas intersectoriales, no solo en las intervenciones que llevamos adelante en la atención, sino también en pensar en las condiciones materiales de existencia y en cómo se producen los sufrimientos psicosociales de las personas con las que trabajamos, teniendo en cuenta esto de las condiciones de vida, las condiciones económicas, y un poco lo que también queremos traer con este trabajo intersectorial es una idea de una multiplicidad de actores que van a estar en articulación constante en el territorio, y que por eso pensamos que tiene que haber un abordaje interdisciplinario. Para eso, bueno, tomábamos a Stolkiner pensando como la interdisciplina, como la incompletud de los saberes, y el comprender este objeto de intervención como algo complejo e histórico. Entonces, a partir de la disciplina, nosotras proponemos como esto, hacer una lectura crítica de las diferentes situaciones, y romper un poco con todas las prácticas de la lógica manicomial que viene asociado al modelo médico hegemónico. Y bueno, un poco como para ir cerrando, lo que nosotras traíamos como un desafío para los equipos de salud mental es poner a dialogar estas diferentes categorías para poder identificar las prácticas manicomiales que se desarrollan en los dispositivos que tienen una base en la comunidad. Sí, por ahí pensando que muchas veces en este juego de, bueno, lo manicomial es dentro de la institución y lo comunitario es fuera, se obtura o no se ven procesos. Creemos que las lógicas manicomiales precisamente trascienden el manicomio, trascienden lo institucional, y que por ahí hay
caer en esta postura de pensar que porque un dispositivo es territorial o se encuentra en el territorio, se encuentra en la comunidad, ya desarrolla prácticas comunitarias, es a veces quizás un poco ingenuo y obtura procesos de problematización que deben darse constantemente. Una lógica manicomial puede darse de manera tranquila en un centro de día o en un centro de salud, que tiene que ver precisamente con lo que decíamos al principio y con lo que han compartido las compañeras, los compañeros en mesas anteriores, tiene que ver con que la persona no pueda informarse de su tratamiento, tiene que ver con que no sepa qué medicación toma, con que no se lo escuche o se la escuche al momento de tomar una decisión respecto a este tratamiento, y eso no es algo que ocurre solamente dentro de la institución, y no es algo que va a estar saldado solamente por el hecho de que el dispositivo en el que se realice el tratamiento esté en la comunidad. Implica también, bueno, lo que fueron compartiendo las chicas, implica un desafío para los equipos, pensar en las prácticas comunitarias cada vez, y también entendiendo que estas cuestiones pueden desarrollarse al interior de la institución, sino también es un poco fatalista pensar que lo comunitario es por fuera y que no hay nada para hacer en las instituciones que aún siguen, que son los manicomios, pero creemos que también es un poco fatalista caer en esa postura de que, bueno, porque estamos adentro del manicomio, nosotras que trabajamos acá, no podemos reproducir prácticas comunitarias al interior. Creemos que va más allá y por ahí nos interesaba compartir eso, que es algo que hemos ido observando a lo largo de nuestra rotación y de nuestro paso por la RESI, que también es una potencialidad que te da la residencia al momento de poder rotar por distintos servicios, donde ves lógicas de funcionamiento distintas. Así que bueno, era un poco eso lo que queríamos compartirles. Gracias. Muchas gracias a las compañeras. Igual creo que quedan a la escucha, digamos, por si hay alguna pregunta al momento del cierre. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a los compañeros de Rosario que nos traen la experiencia de trabajo que la denominan El Puente. De la presentación de este trabajo participó Luciano Cimarelli, ¿cómo? Luciano, perdón. Sebastián Campiñano, Luciano Carunchi, hay un Luciano igual. ¿Todo Luciano puse? Bueno, mal yo. Rocío Cibarelli y Gustavo Martínez. ¿Qué noté? Es la letra, esa letra, ¿de quién es esa letra? Es mía. La hice muy temprano, eso pasó. Bueno, los escuchamos. Bueno, buen día a todos, a todas. Bueno, estamos muy contentos de estar acá, compartiendo nuestra experiencia con ustedes y bueno, con nuestras compañeras y compañeros en Rosario que nos están viendo en este momento, así que un saludo para ellos. Este trabajo, bueno, es colectivo y hoy acá estamos Luciana y yo un poco, bueno, en representación de este trabajo colectivo. Queríamos contarles que El Puente es un espacio, un dispositivo en relación dentro del Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario, de la zona sur, en relación al servicio de salud mental y a la Dirección de Salud Mental, dependiente de la Secretaría de Salud de Rosario. El Puente, como les contaba, se inicia en el año 2008 aproximadamente, a partir de la iniciativa de la entonces jefa del Servicio de Salud Mental del hospital y un educador, una persona que viene del teatro popular, donde creen y ven que por ahí el consultorio no alcanza, el consultorio individual no alcanza para dar cuenta de las problemáticas y de la potencia que trae cada sujeto, cada usuario, y trae la propuesta de iniciar a trabajar en un dispositivo grupal donde en primera instancia el lenguaje iba a ser el teatro. Bueno, cito un breve texto de Eduardo Pavlovsky que dice: no se puede jugar a medias. Si se juega a fondo.
para jugar bien hay que apasionarse, para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto, salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza, se torna hombre concreto, repite palabras de otro. Eduardo Pavlovsky y Kesselman en Espacio de Creatividad. Y después una cita de Bob Dylan: el arte es el perpetuo movimiento de la ilusión. Bueno, el equipo de trabajo incluye la interdisciplina. Los que participamos de este espacio venimos de distintas disciplinas y funciones dentro del hospital. Algunos somos psicólogos, antropólogos, enfermeros, administrativos. Pero creo que lo interesante es que más allá de esa disciplina que portamos o ese rol, que puede ser un rol a veces estereotipado, a veces burocratizado, empezaron a salir o aparecer como recursos, eso que puede aparecer como a veces como el currículum oculto o el lado B de cada uno de nosotros. También sentíamos que con nuestras disciplinas que a lo mejor traíamos de estudio o el rol que ocupábamos dentro del hospital, teníamos otras cosas para ofrecer. Y fue así como se fue en el tiempo y en las diferentes gestiones, ya sea de la Dirección de Salud Mental como del hospital, fue tomando el puente como dispositivo otra forma. En muchos casos el puente funcionó como dispositivo sustitutivo en algunos trayectos terapéuticos para los que el consultorio no alcanzaba. Nuestra tarea configura un espacio de producción de subjetividad uniendo las orillas del arte y la salud, entrelazando prácticas integradoras, fomentando la creatividad y la experiencia estética. El puente arranca como un taller de teatro al que se suma luego uno de escritura que coordina Sebastián. La idea era generar un espacio donde trabajar desde la clínica ampliada con aquella población que no dejaba de pulular por las instituciones de salud, en la certera expresión de una necesidad. Y esto de pulular, esto de no encontrar un lugar de anclaje, un lugar de identificación, fue algo que pudimos ver y generar a partir de eso, de esos recorridos, de esas derivas, un espacio de pertenencia. En la actualidad, los lenguajes artísticos de los que trabajamos son la escritura, el teatro, percusión corporal, pintura y comunicación. Y se llevan a cabo de lunes a viernes por la mañana y 3 tardes por la semana. En el puente funciona también un espacio de alfabetización y generamos continuamente recorridas por la ciudad, tomando como eje la apropiación de los espacios públicos en la línea de restitución de derechos y de construcción de autonomía. Y bueno, vemos en este último tiempo, post-pandemia, y también en relación a lo político y la realidad de Rosario en particular y de muchos lugares del país, que creemos y vemos que el espacio público se está perdiendo. Se perdió con la pandemia, se sigue perdiendo con la violencia, con la pobreza en las calles. Entonces un poco la apuesta de los que estamos ahí trabajando en el puente, coordinando, es retomar estos espacios, volver a las calles, no cerrarnos dentro del dispositivo. El espacio físico del puente funciona dentro de un hospital, lo cual también le pone una marca en relación a la salud y en relación a la salud mental. Bueno, nos interesa corrernos de ese lugar porque, bueno, como han dicho también los compañeros, los usuarios no son solo pacientes o usuarios de la red, sino que también tienen la posibilidad de encontrar y de generar otros modos de ser y estar en la vida, y no solo como un paciente padeciente, sino como alguien que puede producir arte, puede producir subjetividad, puede producir cambios en su propio mundo y en el contexto, su contexto familiar y en el contexto social. O sea que en este aspecto también entendemos que nuestra práctica, además de artística, es una práctica política.
Los usuarios del dispositivo son por lo general personas adultas, son todos adultos, pero por lo general derivados de instituciones de la Red de Salud Pública de Rosario, generalmente de la zona sur o sudoeste, por su accesibilidad al hospital, que es donde está el puente, donde funciona el puente, y por el servicio de salud mental del mismo hospital. Se construye un trabajo articulado y sistemático con todos los equipos que derivan al espacio, generando una sinergia constante entre ambas esferas de la vida de la persona que comienza a formar parte de esa grupalidad del puente. Trabajamos asimismo hacia adentro del hospital en las salas de clínica y maternidad con pacientes internados. Bueno, y eso también es interesante dentro de las acciones que lleva adelante el puente, porque también articulamos, llevamos y traemos también gente que está internada en sala de clínica, donde bajar, clínica está arriba, bajar a donde está el puente, también les permite acceder a algo que funciona como un oasis, de algún modo, dentro de lo que es una institución de salud y lo que es una internación en una sala de clínica. El que baja al puente, creo que de algún modo sube, vuelve transformado, aunque sea, es un momento en que eso sucede. Arte, salud, grupo y comunidad son ejes fundamentales que ponemos en juego a la hora de pensar el trabajo con las personas que asisten al puente, intentando trascender sus padecimientos y vulnerabilidades para construir potencias transformadoras de sí mismo y del entorno que habitan. Bueno, esto hay acá algunos... cuando confeccionamos este trabajo, nos pareció que, bueno, sí, si bien es importante nuestra palabra como talleristas, como coordinadores de los dispositivos, tomar la palabra de los pacientes, que son el eje, los protagonistas de este espacio, ¿no? Así que, por ejemplo, una paciente, que no nos gusta llamar paciente, sí, asistentes o participantes de los talleres, comenta: a mí me ayudó mucho porque yo no hablaba cuando entré al puente. Me ayudó mucho a dialogar con las personas, a comunicarme, a poder escribir y expresar lo que sentía. El puente es un espacio que brinda mucho a las personas que tienen problemas psiquiátricos. Nos ayuda mucho en lo que no entendemos, aprendemos, me parece que es muy completo, es lo que más disfruto es la escritura. En contextos de salud, el arte se presenta como una herramienta privilegiada que permite configurar espacios de identificación que posibilitan el corrimiento del lugar de padeciente al de artista y productor. Trabajando desde el arte, en la grupalidad, se propicia a sí mismo un pasaje desde la soledad, la apatía, hacia el espacio compartido donde se construyen acciones colectivas y se vivencia un entre, una red continente. En el puente no circulan pacientes, sino poetas, actores, pintores, bailarines. El efecto que tiene la expresión artística es enorme, repercutiendo en muchas esferas de la vida de los usuarios y las usuarias y de las instituciones que habitan. Las miradas sobre ellos de a poco se modifican y pasan a ser visibles para muchos ojos que no lo pueden ver, o no quieren verlo, o se niegan a verlo. Los efectos que se producen sobre ellos potencian y enriquecen sus procesos terapéuticos en general, propiciando asimismo un mayor acceso a la red de salud en general y una mayor autonomía en su recorrer y usar la ciudad. Trabajamos en ese delicado espacio donde la salud y el arte se encuentran para reconocer que no son entidades aisladas, donde a su vez se generan diferentes efectos dependiendo de dónde se ubique el foco de la atención. El arte y la salud están amalgamados, interactuando de manera constante, generando cortes en lo cotidiano hacia la construcción de otras modalidades subjetivantes, hacia modos más saludables, expresivos y colectivos de estar en la vida. Otro artista del puente plantea: vengo al puente, escuchamos música, tocamos música, hacemos relajación, hacemos percusión con las manos, con el cuerpo, con la mesa. Me gusta venir y estar con todos los compañeros. Me gusta el puente porque hacemos teatro y literatura, me gusta mucho la literatura, me gusta escribir libros, me gusta el puente por eso, por los libros.
me siento re bien en el puente, como que me reconforma, me gusta socializar con las personas, eso es importante también. Me gusta tocar la guitarra, me gusta tomar mate cocido y dibujar. Bueno, acá está la reiteración del me gusta, ¿no? Es un lugar donde la gente viene porque le gusta, porque es un espacio de comunicación, de encuentro con otros y decir yo pertenezco al puente, yo soy tal, soy el artista del puente, el poeta del puente. Sí, es un espacio que tiene 15 años, entonces esto que dice Guillermo de la identidad de la gente, hay gente que está hace mucho tiempo y hay gente que pasa, que funciona como puente, que está un tiempo y va para otros lados, que es lo que tendría que ser. Pero sí se da esto del espacio, del estar con otros, de la sociabilización, del compañerismo, de los lazos de amistad, del compartir el desayuno, de compartir, de producir colectivamente también. Hay muchos talleres, pero se produce de forma colectiva y lo que apuntamos, no solo los trabajadores, sino también la gente que concurre al puente, es poder realizar producciones, o sea, ya sea un libro, o sea, como todos los años intentamos hacer algo de uno de esos talleres. En un año fue un libro de poemas o relatos, en otro momento fue una obra de teatro, bueno, este año va a ser una muestra de pintura en el Distrito Sur. También estamos intentando salir por fuera de los espacios de salud, que también es un pedido que han hecho los usuarios también, de siempre mostramos en el hospital o siempre en un centro de salud. Bueno, una vez hicimos una obra de teatro en un centro cultural del barrio, que fue y llegó mucha otra gente esa obra. Como decía antes, este año va a ser en el Distrito Sur, que es un lugar donde siempre se muestran cosas de otras personas, o sea, entonces, y de lo que nos parecía importante, que desde la gráfica que hicieron que no la hicieron desde salud, sino desde el distrito, desde cultura, dicen artistas del puente. En ningún momento se nombra que son usuarios de salud mental, y está bueno que lo hayan entendido. Bueno, y también contar un poco brevemente lo que fue el tiempo de pandemia, que bueno, fue muy duro para todos y más aún para los usuarios, donde diariamente era su lugar de ir y de repente ese lugar no pueden acceder más. Entonces lo que hicimos es acercarnos a la casa de los usuarios y llevarle semanalmente alguna actividad en relación a los talleres. Entonces eso fue muy interesante. Hay un video que trajimos que a lo mejor lo pueden poner, es muy breve, dura 1 minuto, donde da cuenta de ese trabajo porque hay algún modo de hilado o de tejido de esas soledades que en ese momento de algún modo propiciamos un encuentro en esto que es una producción audiovisual, también desde el movimiento. Así que si lo pueden poner. Bueno, muchísimas gracias por
por el relato de la experiencia. Bueno, la verdad que muy enriquecedor el panel, me parece que son prácticas no solamente creativas desde dispositivos comunitarios o institucionales, sino también me parece que lo que hemos escuchado da cuenta del rol político que cumplen y cumplimos los trabajadores de la salud mental, algunos puesto y mencionado y autopercibido de carácter militante, digo, otros más en la búsqueda transformadora. Y también la búsqueda permanente de poder problematizar la tarea. Me parece que estamos en un escenario que nos implica y nos invita también a pensar con responsabilidad el rol ético y político que tenemos desde la salud mental como trabajadores, pero también en la sociedad en general. Así que, dicho todo esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta, reflexión para hacer a panelistas. Aprovecho y presento, arriba. Beatriz Valdelli es la interventora del hospital, la licenciada Valdelli. No, por ahí disculpen que llegué un poco tarde, pero bueno, entre las jornadas tengo que cumplir obligaciones burocráticas de firmas. Así que pude escuchar solamente 2 presentaciones de la mesa, le pido disculpas al resto de los compañeros. No me quedó claro, les quería preguntar a los compañeros del puente, las características del hospital donde se desarrolla esta actividad. Ah, muy bien. Bárbaro. Bien, porque me interesaba básicamente ver de qué tipo de hospital estamos trabajando, porque la experiencia es muy rica y es muy valiosa. Los pacientes con los que trabajamos son tanto del hospital, es un hospital municipal general, y los pacientes con los que trabajamos, como dijimos, algunos están en clínica internados, otros van ambulatoriamente al sistema, o sea, de salud mental que hay dentro del hospital, y si no, de los centros de salud de la red municipal. ¿De zona sur? Sí, sobre todo de la zona sur, sí, porque es más difícil llegar. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Estamos en condiciones de cerrar? Bueno, si no hay preguntas, agradecemos muchísimo la presencia y permanencia de quienes asistieron. Desde ya, muchísimas gracias a compañeros expositores, digo que vienen de unos más lejos que otros. Así que damos por finalizada esta mesa y que sigan disfrutando de las jornadas. Que tengan buen día.